Buenas noches, hermanos. Bienvenidos a esta transmisión. Hermana Miriam, veo a Miguelito Briseño, Ana Paula. Bienvenidos a esta nueva transmisión en nuestro programa de Semana Santa. ¿Cómo me están escuchando? ¿Bien, hermanos? Buenas noches a todos. Hermana Milagros, buenas noches. A Noelia también le damos la bienvenida. A todos ustedes, Orlando, bienvenido también. Mónica, bienvenidos a esta transmisión. Buenas nuevas en casa, nuestro programa de Semana Santa. Hemos traído el campamento de Aucayama a nuestras casas. Así que ya vamos a empezar con el sermón de esta noche. Sean todos bienvenidos. Vamos a esperar unos minutitos que algunos hermanos más se vayan conectando. Qué bueno que el sonido al parecer esta vez va muy bien. Así que bienvenidos, hermanos. Esperamos que hayan disfrutado del tributo musical. Quiero aprovechar estos primeros minutos para hacer un agradecimiento muy especial a 4 personas que nos están ayudando todos estos días para que todos ustedes puedan tener en sus casas estos devocionales en las mañanas, estos anuncios, ¿no?, para las prédicas de las noches. Son 4 chicos de verdad que me han sorprendido gratamente por su amor hacia la obra del Señor. Me refiero a Christopher Casas, a Ana Paula Quintana, a Ruth Vera y a Jesús Villena. Son chicos de la reunión Josué, y yo le doy muchas gracias a Dios por ellos. A casi todos ellos, salvo a Jesús, los conozco desde muy pequeños, y verlos ahora ya tan involucrados en la obra del Señor, la verdad que me conmueve, me alegra mucho. Y estas primeras palabras son de agradecimiento para ellos, porque son los que están que se fajan con las ediciones de los videos, con todo lo que van subiendo a las redes, todo lo que va llegando a su celular. Hay un trabajo grande detrás, hermanos, y de verdad que estoy muy contento y agradecido a Dios por la vida de estos 4 chicos que están trabajando, ¿no? Están trabajando como si estuvieran trabajando en una oficina todo el día, desde muy temprano, ya preocupados por el material que salga, y de verdad que es una gran bendición el trabajo que están haciendo. Bien, entonces ya ahí vemos más hermanos que se están conectando. Bienvenida a Tati, a Frank, que están ahí en casa, hermana Mirta, a mi cuñada Patricia también, que ya está conectada ahí, Elianita, bienvenidos a todos. Creo que me he pasado a saludar a algunos hermanos. Norman, bienvenido, Marisita ahí en casa, Samuel, bienvenidos a todos, Avi. Qué bueno, hermanos, ya somos un buen grupo de hermanos conectados. Hermana Yeli también, bienvenida, saludos por casa para Jonathan también, para los niños, para las niñas, ¿no? Buenas noches a todos, hermanos, de verdad que qué nostalgia verlos solamente por sus nombres ahí en el teléfono y no poder abrazarles y poder saludarnos como siempre lo hacemos en la iglesia. Bienvenido el pastor Roger también, que ya está conectado. Brenda Landa, también bienvenida a la transmisión, Brenda. Saludos por casa para Michael, para tus 3 hijos también ahí en casa seguramente reunidos. Bienvenidos también, que este tiempo sea de bendición para todos ustedes, hermanos. Así que ya vamos a Oscar también, bienvenidos, hermanos. En un par de minutitos empezamos ya con el sermón de esta noche. Buenas noches, Elianita, ahí nuevamente mandando sus saludos. Bien, yo creo que ya somos un buen grupo de hermanos. Así que creo que ya podemos ir empezando con el sermón de esta noche. Vamos a poner un alto a la música por acá. Bien, vamos a empezar entonces con este tiempo de predicación de la palabra del Señor. Vamos a empezar dirigiéndonos al Señor, rogándole que bendiga este tiempo y que a través de su palabra todos nosotros podamos ser edificados en esta noche. Vamos a orar.
Señor Padre Santo, muchas gracias por esta noche, por este fin de semana largo, Señor, más largo que de costumbre, porque en este tiempo también podemos tener un momento de recogimiento espiritual, de poder recordar la maravillosa obra que tú hiciste por nosotros ahí en la cruz del Calvario. Y gracias porque en este tiempo ahora un grupo de hijos tuyos a través de esta transmisión vamos a unirnos para escuchar tu palabra. Rogamos tu dirección, rogamos que podamos ser iluminados por tu Espíritu Santo para entender tu palabra y que pueda ser de bendición para cada uno de los oyentes. Señor, que esta transmisión no acabe al final, sino que pueda extenderse aún a muchas personas y que muchas personas puedan también escuchar el mensaje del Evangelio que esta noche va a ser predicado. Te ruego que bendigas este tiempo y que tú nos ayudes a poder exponer tu palabra tal cual está escrita, con temor, con la reverencia que corresponde, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, esta noche vamos a tocar un tema que se llama la obra consumada en la cruz. La obra consumada en la cruz. ¿Qué pasó en esos minutos finales en la vida del Señor Jesús? La palabra de Dios nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Aquí estamos ya en el último momento de vida del Señor Jesús y vemos que Él, luego de tomar el vinagre, recuerdan el evento cuando Él dijo que tenía sed, le acercaron vinagre, dice que luego de eso Él dijo, consumado es. Y hoy día vamos a ver el significado de esta expresión, consumado es, ¿no? ¿Qué cosa consumó Jesús ahí en la cruz del Calvario? Y la verdad, hermanos, es que este tiempo de Semana Santa es un tiempo en el que normalmente el mundo toma un tiempo para recordar el sufrimiento de Jesús. Muchas personas, cuando están fuera de un periodo como el que vivimos ahora de aislamiento, seguramente visitan iglesias, hacen peregrinaciones, se encargan de a su propia manera, hacer algunos sacrificios, algunas acciones con el fin de traer a la memoria el sufrimiento de Cristo ahí en la cruz. Y todos sabemos de que este tipo de acciones el día domingo acaban y muchas personas no se vuelven a acordar de Dios sino hasta el próximo periodo de Semana Santa o hacen de esto simplemente algo muy religioso. Sin embargo, es bueno que nosotros podamos tomar un tiempo en esta noche para recordar cuál fue la obra consumada por Cristo allí en la cruz. Y en verdad, hermanos, cuando Jesús dijo consumado es, Él estaba terminando una obra de amor muy grande por la humanidad, una obra de amor muy grande por ti, por mí, quienes a pesar de no merecer ningún favor de Dios, en ese momento duro de la cruz, Jesucristo acabó esta obra de amor. Y vamos a hablar de 3 obras que Cristo consuma ahí en la cruz. 3 obras en favor de nosotros, de los pecadores, por medio que Cristo completa. Y son 3 palabras que probablemente las hemos escuchado mucho en la iglesia, probablemente en algunas alabanzas, probablemente a veces las escuchamos y no tenemos el concepto claro de la extensión, del significado completo de lo que ellas significan. La primera obra que completa Cristo en la cruz en favor de los pecadores es la obra de redención. Es una obra redentora en favor de los pecadores. ¿Qué significa la palabra redención? ¿Qué significa una obra redentora? La palabra redención significa rescatar a alguien a través del pago de un precio. Rescatar a una persona a través del pago de un precio. Esto podría estar referido, por ejemplo, al precio que se pagaban por un esclavo de guerra, ¿no? Muchas veces hemos escuchado, incluso en la actualidad, ¿no? Cuando caen algunos rehenes, esclavos de guerra, los que tienen al rehén hacen una especie de canjes con los países a quienes pertenecen estos soldados. En los tiempos de Jesús también era común que cuando habían algunos conflictos, alguien podía pagar a través de un precio el rescate de un soldado caído, o también podía pagarse el rescate de algún esclavo,
¿no? Uno iba a un mercado de esclavos y podía pagar el rescate, comprar a un esclavo para darle una libertad, probablemente movido por un acto de misericordia. Hay un himno que cantamos mucho, a mí me recuerda mucho a mi infancia temprana, digamos, en la iglesia, estoy hablando hace muchos años, que se llama Comprado por Sangre de Cristo. A muchos lo deben haber escuchado. Y esta alabanza dice, ¿no? Yo sé que comprado por sangre yo soy, ¿no? Comprado por sangre de Cristo. Y hermanos, es verdad que cuando Cristo murió en la cruz, Él muere en la cruz haciendo un pago, pagando por la culpa de nosotros los pecadores. Vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pedro, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y versículos 19 dice así: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí en la cruz del Calvario, Cristo estaba consumando el pago del rescate de una culpa que nosotros los hombres no podíamos pagar. Miren que dice ahí que Pablo, escribiéndole a los cristianos que estaban siendo perseguidos en ese tiempo en Roma, le dice: sabiendo que fuisteis rescatados, alguien pagó un precio por darles libertad, es lo que está diciendo el apóstol Pedro aquí. Ahora, ¿de qué necesitaban estos cristianos? ¿De qué necesita usted? ¿De qué necesitaba yo? ¿De qué necesita el hombre ser librado? Aquí el mismo apóstol Pedro dice, ¿no? Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir. Esta expresión vana manera de vivir tiene que ver con una vida vacía, con una forma de vida inútil, con una ausencia completa de un propósito por lo cual vivir, ¿no? Ahí en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, en Gálatas capítulo 1, en el versículo 4, dice así: el cual se dio, hablando de Cristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, miren lo que dice ahí, para librarnos del presente siglo malo, para librarnos del presente siglo malo. La palabra de Dios dice en la carta a los Efesios que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo, viviendo bajo la potestad del príncipe de las tinieblas, ¿no? El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En esa vida vivíamos nosotros antes de conocer a Cristo. Esa es la forma de vida que muchas personas que no conocen a Cristo viven. Es una vana forma de vida, es lo que, como le llama aquí el apóstol Pedro. Y Pedro dice aquí, en el versículo 18, que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esta vana manera de vivir habla de una naturaleza pecaminosa que nosotros hemos recibido de nuestros padres. Sí, ciertamente, esto hace una referencia a que nosotros nacemos con esta condición. Habría que remontarnos al pecado de Adán y Eva para entender que toda la raza humana nace con una condición de pecado, con una naturaleza pecaminosa que envuelve inmediatamente a los hombres en una vana manera de vivir, alejados de Dios, ¿no? Siguiendo la corriente de este mundo. La epístola a los Romanos en el capítulo 3 describe la condición del hombre que no ha experimentado un nuevo nacimiento. Es la forma en cómo el hombre nace, y hace una descripción clara y dramática de cuál es la condición de las personas antes de conocer, en su estado de muerte espiritual, antes de conocer a Cristo. Y hermanos, en verdad, este pago que Cristo hace, dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. Cristo en la cruz lo que estaba consumando era un pago que Él estaba haciendo por nuestra libertad. Eso es lo que nosotros debemos entender por redención. Eso es lo que debemos entender por redención. Y miren que ahí el pasaje termina diciendo que nosotros fuimos rescatados
no con cosas corruptibles como oro y plata. No con cosas corruptibles como oro y plata. Hermanos, no existe nada que tenga el valor suficiente en este mundo que con lo que se pudiera pagar por el rescate que nosotros podríamos tener. En Romanos capítulo 6, hermanos, habla un poco más de la condición del hombre, ¿no? En su estado de esclavitud, en su estado de muerte espiritual. En Romanos capítulo 6, versículo 16 dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, ¿vieron ustedes ahí la condición en la que nosotros estábamos antes de conocer a Cristo? Dice, pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Nosotros antes de conocer a Cristo vivíamos en un estado de esclavitud del pecado. Éramos esclavos, no teníamos la voluntad suficiente para buscar a Dios y estábamos bajo un yugo de esclavitud, una forma muy triste de vida. Y vemos aquí que de ese estado era imposible que algo que en la tierra que tenga el valor, ni siquiera el oro, la plata, tenían el valor suficiente para pagar el rescate por nuestra esclavitud al pecado. El versículo 19 dice, viniendo desde el 18, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Ese es el precio que paga nuestra libertad. El precio pagado por nuestra libertad es la sangre preciosa de Cristo. Esta expresión preciosa no tiene que ver con que era una sangre bonita, sino que era un precio muy alto, algo muy preciado, de mucho valor. Y Cristo allí en la cruz del Calvario, cuando derrama su sangre, estaba haciendo el pago. Esta referencia a la sangre es la referencia a la propia vida de Cristo. Y ese es el precio que Él paga. Y dice ahí, como un cordero sin mancha y sin contaminación. Antes de Cristo, en el Antiguo Testamento, los hombres para conseguir el perdón de sus pecados tenían que una y otra vez sacrificar un cordero, ¿no? Para conseguir su libertad, su redención, su justificación delante de Dios. Sin embargo, acá está diciendo que Cristo era como un cordero sin mancha y sin contaminación. Y no solamente eso, el versículo 20 dice que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo. Dios, en su gran amor para con los hombres, sabiendo de antemano, desde antes que el mundo existiese, que el hombre iba a necesitar una redención, iba a necesitar hacer algo para conseguir su libertad, Él había predestinado desde antes de la fundación del mundo a su Hijo Jesucristo para que Él pague el precio por nuestra libertad, para que nosotros no seamos más esclavos del pecado, sino que nosotros viviésemos ahora para la justicia, como hemos leído en la carta a los romanos. Fuimos rescatados no con cosas como oro y plata. Esto hace una referencia, hermanos, a que no hay nada que nosotros como hombres pudiéramos hacer. Nuestras buenas obras no eran suficientes, no son suficientes. En el mundo vivimos una teología de las buenas obras en la que lamentablemente muchas personas se han perdido y han muerto sin Dios, creyendo que con las obras que ellos pueden hacer en la tierra pueden pagar ante Dios su salvación. Y en verdad, hermanos, ni oro, ni plata, ni nada que el hombre pueda hacer es suficiente para pagar el precio de ese rescate. El único precio que podía pagar ese rescate era la sangre preciosa de Cristo en favor del hombre. Estando ahí en la cruz, Jesucristo había entregado toda su sangre. Todos los padecimientos que pasó Cristo hasta estar clavado en la cruz no alcanzaban para nuestra salvación. Lo que sí alcanzó para nuestra salvación fue su muerte. La muerte de Cristo es aquella que nos da vida a nosotros. Su sangre derramada es el precio pagado por nuestra libertad.
Y esta obra de redención consumada ahí en la cruz del Calvario, es suficiente para pagar el rescate de todas las personas del mundo. El sacrificio de Cristo es suficiente para que todo el mundo, si creyera en Jesucristo, pudiera salvarse. Cristo en un solo acto, una vez y para siempre, dice la epístola a los Hebreos, hizo un pago por medio del cual todo aquel que en él cree puede ser salvo. Su obra alcanza para salvar a todos, sin embargo tiene una aplicación específica para aquellas personas que ponen su confianza y su fe en la obra de amor que él hizo en la cruz por nosotros. Esta obra de redención entonces alcanza para todos, sin embargo, aplica para aquellas personas que creen en el sacrificio que hizo Cristo allá en la cruz. Hermanos, esta obra de redención es la primera gran obra consumada por Cristo en la cruz del Calvario. Vamos a hablar ahora de una segunda obra que consumó Cristo ahí en la cruz. Esta es una palabra que probablemente cuando usted la escuche no va a tener muy claro cuál es el concepto de ella. Pero vamos a hablar de lo que significa la propiciación. La propiciación. Y la propiciación tiene que ver con que el sacrificio de Cristo ahí en la cruz, la obra consumada de Cristo en la cruz, aplacó la ira de Dios que tenía por el pecado de los hombres. Hermanos, la ira de Dios se produce a partir de la condición del pecado del hombre. Esta ira, esta condición de enojo de Dios hacia el hombre se produce por la diferencia que existe entre la santidad de Dios y el pecado de los hombres. Dios es un Dios santo. Dios es un Dios que no permite el pecado, que no tolera el pecado, que se indigna por el pecado de los hombres. Entonces, la propiciación, hermanos, es el acto mediante el cual el sacrificio de Cristo puede satisfacer las demandas de justicia de Dios hacia el hombre. Allí en Primera de Juan capítulo 2, Primera de Juan capítulo 2, versículo 2, dice así. Vamos a leer desde el versículo 1 para entender un poquito más. Dice así: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogados tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y Él, hablando de Jesucristo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, porque aquí el apóstol Juan está escribiendo a creyentes, está escribiendo a cristianos. Y él le dice, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Por los de todo. Dice aquí que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Cristo era el objeto mediante el cual la ira de Dios, este acto de amor que estaba consumando Cristo en la cruz, iba a ser aquel acto que pueda satisfacer las demandas de justicia, las demandas santas de justicia de Dios a causa del pecado de los hombres. Hay un pastor, John Robert Stott, que dice así, lo cito, dice: la propiciación es el apaciguamiento de la ira de Dios, llevado a cabo por el amor de Dios mediante el don de Dios. No es el hombre el que toma la iniciativa, ni siquiera Cristo, sino Dios mismo en puro, absoluto e inmerecido amor. La obra que Cristo estaba consumando en la cruz, hermano, era una obra de obediencia, una obra que había nacido en el corazón de su Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que Él dio a su Hijo unigénito, Él envió a su Hijo unigénito. Esta obra de propiciación nace en el corazón de Dios el Padre en favor de los hombres. Dios sabía de que el hombre no podía hacer nada para aplacar esa ira que tenía contra el hombre por su pecado. Él sabía que lo único que iba a poder satisfacer sus demandas de justicia era la obra que su Hijo unigénito podía completar en la cruz del Calvario. Y por eso Él da a su único Hijo en amor. Esta es una obra de puro amor. Allí en Primera de Juan, en el capítulo 4, Primera de Juan capítulo 4, el versículo 10, aparece nuevamente esta palabra propiciación. Miren lo que dice ahí.
En esto consiste el amor. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Allí radica el amor de Dios por la humanidad. El amor de Dios por la humanidad radica no en que, hermanos, el hombre no, en su estado natural de pecado no ama a Dios, no le busca, dice Romanos capítulo 3. Esto demandaba de un milagro, de una obra de misericordia y de amor supremo que solamente podía ser concebido en el corazón de Dios. En eso consiste el amor. En que Dios, dice ahí en el versículo 10, en que Dios nos amó a nosotros y envió a su Hijo Jesucristo en propiciación por nuestros pecados. Y cuando Cristo estaba ahí clavado en la cruz, Él estaba consumando nuestra propiciación. Él estaba haciendo una satisfacción completa y plena de las demandas de la santidad de Dios para poder salvar al hombre. En la cruz, hermanos, cuando Cristo estaba muriendo y Él dice consumado es, los momentos previos fueron momentos muy dramáticos para Jesús. El corazón de Jesús se llenó tanto, ¿no? Él llegó a experimentar ciertamente el desprecio de su padre, que lo llevó a decir, Dios mío, Eloi, Dios mío, por Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has abandonado? Y es que en ese momento, cuando Él estaba haciendo la propiciación, toda la ira de Dios estaba concentrada en su propio Hijo, en su Hijo Jesucristo, que estaba cargando en un momento el pecado de toda la humanidad. Y en esos momentos es cuando Jesús siente en su corazón, en lo profundo de su ser, el desprecio de su Padre, que lo lleva a decir, Elí, Elí, lama sabactani. Ese es un sufrimiento grande de Cristo en la cruz, cuando Él tuvo que cargar el pecado de todos los hombres. Esto fue profetizado por Isaías en Isaías capítulo 53. En Isaías capítulo 53, cuando nos habla del siervo sufriente, ¿no? En Isaías capítulo 53, versículos 4 y 5 dice, ciertamente llevó Él, hablando de Cristo, ¿no? Este es un anuncio de la obra que iba a completar Cristo, dice así, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz. Porque nosotros, hermanos, estando enemistados con Dios, teniendo la ira de Dios encima de nosotros, necesitábamos que alguien pueda pagar el precio para volver a estar en paz con Dios. Que haga una obra de propiciación por nuestros pecados. Y el único que podía hacer esa obra era este siervo sufriente que estaba ahí en la cruz. Fue en ese momento cuando Cristo dice, Padre, ¿por qué me has abandonado? En que Dios estaba concentrando ahí en su Hijo. Es el momento en que el sacrificio de Cristo, la obra de Cristo se volvió el máximo favor de Cristo por la humanidad. Esta obra satisfizo completamente las demandas de justicia de Dios. Allí en el mismo Isaías, capítulo 53, en el versículo 11, dice, hablando de Jehová respecto a su Hijo, verá el fruto de la aflicción de su alma. Dios viendo el fruto de la aflicción del alma de su Hijo que moría en la cruz, y quedará satisfecho, y por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Miren qué grande obra de amor, que llevará las iniquidades de todas aquellas personas que ahí al pie de la cruz, esto es lo que recordamos en estos días, cómo los hombres le maltrataron en todo ese camino. En estos devocionales que hemos venido teniendo en las mañanas hemos podido ver todo lo que Cristo sufrió, todas las cosas que experimentó. El día de ayer Andrés nos hablaba de lo que pasó en el camino hasta la cruz. Hace 2 días César nos comentaba todo lo que pasó allí en el Getsemaní.
Y hoy aquí estamos hablando de ya el sufrimiento mismo en la cruz y vemos cómo dice que este Jesucristo que estaba dando su vida por nosotros, dice que justificará a muchos y llevará las iniquidades de muchos. Pero acá dice que el Padre quedará satisfecho. Eso es la propiciación, que el Padre queda satisfecho con la obra que Cristo consuma allí en la cruz por nosotros. Él es la propiciación por nuestros pecados. Cuando Jesús dijo consumado es, está hablando también de una obra de propiciación en favor de nosotros los pecadores. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, en el capítulo 3, Romanos capítulo 3, en el versículo 25, miren lo que dice. Vamos a leer desde el 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, hermanos, que aquí habla que esta obra de propiciación es por medio de la fe en su sangre. Al igual que la redención es suficiente para pagar el rescate de todo el mundo, de toda la humanidad, no quiere decir que ese pago se hace efectivo en aquellos que no creen, aplica solamente a aquellos que creen. De igual forma, esta obra en la cruz del Calvario que hace Cristo es propiciación para aquellos que ponen su fe en su sangre, en su obra de amor. La obra que hizo Cristo en la cruz alcanza para satisfacer la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad, de toda la humanidad, de todo el mundo, de todas las edades. Sin embargo, es efectiva solamente para aquellos que por medio de la fe en su sangre se acercan a Él. Miren esta obra de amor que completa Cristo ahí en la cruz al satisfacer las demandas de justicia de Dios. Y la tercera obra que nosotros vamos a hablar ahora, hemos hablado de la redención. Jesús pagó el precio de nuestro rescate ahí en la cruz, primera obra consumada en la cruz. La segunda obra consumada en la cruz es la propiciación. El Padre queda satisfecho. Jesús satisface las demandas de justicia de Dios. Satisface las demandas de justicia de Dios por el pecado de los hombres. Y la tercera obra de la que vamos a hablar que completa Cristo ahí en la cruz es una obra de reconciliación. Es una obra de reconciliación. Cuando Cristo dice ahí en la cruz del Calvario, consumado es, Él estaba completando una obra por medio de la cual Él trae la paz de Dios para con los hombres. Él estaba completando una obra de reconciliación. Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 5. 2 de Corintios, capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice así. 2 de Corintios 5, 18 y 19. Y todo esto está hablando en el versículo 17, este pasaje conocido que dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Dice ahí el versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. La reconciliación, hermanos, es convertir una relación hostil, una relación de confrontación, una relación de enfrentamiento directo, una relación de hostilidad entre dos personas, entre dos pueblos, entre dos naciones, es convertir una relación así de enfrentamiento y convertirla en una relación de armonía, en una relación de paz. Y hermanos, allí en la cruz del Calvario, Jesucristo experimentó toda la hostilidad de los hombres hacia Él.
toda la hostilidad del mundo, todo, hermanos, y nosotros, usted, yo, todos nosotros en cierta forma éramos aquellas personas que insultábamos a Jesús en su camino a la cruz. Todos nosotros golpeamos su rostro, todos nosotros escupimos en su rostro, todos nosotros le insultamos, nos burlamos de él, nos sorteamos sus prendas. Estos soldados, estos hombres en el camino de la cruz representaban a toda la humanidad mostrando su hostilidad hacia Dios. Y ahí está nosotros también. ¿No era hostil el mundo hacia Dios ahí en la cruz? ¿No es hostil también el mundo hoy en día, en nuestros días, en nuestro aquí y ahora? ¿No es hostil el mundo hacia Dios también? ¿Vio usted cómo el mundo se revela y se enfrenta a todo lo que tiene que ver con Dios? ¿Vio usted cómo hoy día el mundo anda tratando de tumbar todas las cosas establecidas en su palabra? Esto es producto de la hostilidad que el mundo siente hacia Dios. Y hermano, déjeme decirle que ese es un gran problema para la humanidad. Y el problema de la humanidad radica en que Dios también tiene una relación hostil hacia el hombre a causa de su pecado. Dios también está enojado con el mundo. Dios también tiene una enemistad con usted. Tiene una enemistad con usted, amigo, que probablemente está escuchando este sermón, a pesar de que usted puede decir, hey, un ratito, yo no tengo nada contra Dios. Yo contra Dios, es más, me cae Dios bien, yo no tengo nada contra Él, contra la iglesia. Pero hermano, amigo, usted tiene que considerar que Dios sí tiene algo contra usted. Y es que Dios tiene una relación hostil con el mundo a causa de sus pecados. Ahí en Isaías, nuevamente, en Isaías, en el capítulo 59, vamos a ver cuál es la raíz de esta enemistad. Isaías, capítulo 59, dice así. Isaías 59, el versículo 2. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Eso es lo que ha producido el pecado de la humanidad, el pecado del hombre hacia Dios. Ha hecho que una división entre el hombre y Dios. Ha hecho una división, dice que nuestros pecados han hecho que Dios vuelva su rostro, que Dios mire para otro lado, que Dios no mire al hombre y que ni siquiera esté atento a sus oraciones. Y no, dice que han vuelto su rostro para no oír. Y en situaciones como estas que estamos viviendo, ¿no? con esta pandemia, ¿no? que está trayendo tanta muerte, tanto dolor, ahora todo el mundo está que se acuerda de Dios. Ahora todo el mundo habla de Dios. Nuestro presidente salió hace unos días, o creo que fue el día de ayer, hablando de Dios y hablando de la fe. Y los gobernantes del mundo están hablando de Dios en estas situaciones. Pero a causa del pecado de los hombres, Dios tiene su rostro mirando hacia otro lado. Porque tiene una relación hostil hacia el hombre a causa del pecado. Pero gracias a Dios, que en su amor infinito hizo una provisión consumada en la cruz del Calvario por Cristo Jesús. Allí en 2 Corintios dice que Dios estaba reconciliando consigo al mundo. Hermanos, esta obra de reconciliación no nace en el corazón de los hombres. No nace en el corazón del hombre. Esta obra de reconciliación nace en el mismo corazón de Dios. Nace en el mismo corazón de Dios. Dice ahí que en Cristo, en la obra que Cristo estaba haciendo ahí en la cruz, es que Dios estaba buscando reconciliarse con Dios. Dios estaba buscando reconciliarse con el hombre a través de esta obra de Jesucristo. Toda esta humanidad, todos esos hombres que estaban ahí insultando a Jesús, estaban recibiendo ahí en la cruz del Calvario la provisión de Dios para que ellos puedan reconciliarse nuevamente con Dios. Hermanos, y esta obra de Cristo en la cruz es tan grande que puede traer la paz en la relación entre el hombre y Dios. Ahí en Romanos capítulo 5,
versículo 1 dice así: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Miren, que dice que por medio de la fe nosotros ante Dios nos justificamos, y esa relación hostil que el hombre tenía con Dios, por medio de la fe, se vuelve en una relación de paz para con Dios. Y esta es una obra que solamente puede ser alcanzada. Este es un beneficio que solamente puede ser alcanzado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una obra que Cristo estaba completando, que estaba consumando ahí en la cruz, de reconciliar a los hombres con Dios. El versículo 10 de Romanos 5 dice así: porque si siendo enemigos, ¿vio que usted que antes nosotros éramos enemigos de Dios? Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Este es un hermoso pasaje que nos trae mucha seguridad respecto a nuestra relación de paz, de nuestra nueva relación de paz que nosotros tenemos ahora con Dios. Antes fuimos enemigos, dice aquí, fuimos enemigos, pero hemos sido reconciliados por la muerte de su Hijo, dice el versículo 10, por la muerte de su Hijo. Esa es la obra que Cristo estaba completando en la cruz, cuando dijo consumado es. Él estaba reconciliando al hombre con su Creador. Y así como la redención alcanzaba para reconciliar, para redimir a los pecados de todos los hombres, pero tenía un alcance específico a los que en Él creen, así como la propiciación alcanza para que por medio de la obra de Cristo, la ira de Dios por el pecado de toda la humanidad sea satisfecha, la obra consumada de Cristo en la cruz también es suficiente para reconciliar a toda la humanidad, a todos los hombres con su Creador, por medio de la obra de Cristo. Es un sacrificio suficiente para reconciliar a todos con Dios. Sin embargo, esta obra aplica específicamente a aquellas personas que por la fe, dice Romanos 5.1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es necesario que el hombre pecador entienda esta obra consumada en la cruz para poder ser beneficiario de estas tres obras consumadas por Cristo ahí en la cruz del Calvario. A nosotros no nos cuesta nada, al hombre no le cuesta nada alcanzar estos tres beneficios. Lo único que tiene que hacer el hombre pecador es aceptar por fe esta obra sustitutoria de Cristo por nuestra vida, porque Él estaba ahí en la cruz del Calvario pagando una culpa, pagando algo que nosotros debíamos hacer. Y el hombre ahora está llamado a que por fe pueda beneficiarse con estas tres obras hechas por Cristo en la cruz. La redención de su culpa, la propiciación por sus pecados y el restablecimiento de su paz con Dios. Esa es la obra consumada de Cristo ahí en la cruz por el hombre. Y todos nosotros que un día aceptamos a Cristo en nuestro corazón, todas aquellas personas que en algún momento hemos aceptado y hemos abrazado por medio de la fe esta obra de Cristo y hemos decidido seguirle, en consecuencia a esta obra de amor hemos decidido hacer de Cristo el Señor de nuestras vidas, hemos sido ya beneficiarios de estas tres grandes obras consumadas en la cruz del Calvario. Sin embargo, amigo o amiga, quizás usted está escuchando esta transmisión, de repente estas cosas son nuevas para usted y usted tiene frente a usted una oportunidad hoy día de entender de qué se trata verdaderamente el sacrificio de Cristo en la cruz. Jesucristo no vino a establecer una religión. Jesucristo no vino a establecer rituales por medio de los cuales los hombres pudieran acercarse a Dios. Jesucristo vino a consumar una obra de amor enorme, grande, en favor de usted. Porque usted en su condición de pecado, en su condición de no haber aceptado a Cristo como su Salvador, está imposibilitado de acercarse a Él y poder satisfacer las demandas de Dios. Usted está imposibilitado de por sus propios medios justificarse ante Dios. Usted por sus propios medios no puede, está incapacitado a pagar el rescate de su esclavitud al pecado. Sin embargo, el amor de Dios para usted consiste en que Él entregó a su Hijo Jesucristo para que allí en esa cruz que terminó llena de sangre, usted pueda alcanzar
su paz con Dios. Usted puede alcanzar el perdón de sus pecados. Usted puede ser rescatado de la esclavitud al pecado que hoy tiene en su vida. Amigo, amiga, esta obra de amor es muy grande. No hay obra que los hombres podamos hacer. Las buenas obras, dice en la carta a los Efesios, dice que no es por obras. Dice que Dios muestra su amor para con nosotros y da a su Hijo Jesucristo para que nosotros seamos salvos por gracia. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto de ser salvos no es de nosotros, es un don de Dios. Es un regalo de Dios que no se consigue por obras, no por obras. Si esto dependiera de nuestras obras, dice en Efesios 2, versículo 9, nosotros los hombres nos gloriaríamos. Si nosotros pudiéramos realmente por medio de nuestras obras redimirnos a nosotros mismos, pudiéramos reconciliarnos con Dios, si nosotros pudiéramos por nuestras propias obras hacer una propiciación, aplacar la ira de Dios por el pecado, entonces, ¿para qué vino Cristo a morir por nosotros? Y Cristo vino a morir por nosotros porque nosotros no podíamos alcanzar esta obra consumada ahí en la cruz del Calvario. Y el ofrecimiento para usted está abierto en esta noche, en que usted puede venir a restablecer una relación de paz con Dios. Amigo, usted lo único que necesita es fe. Lo único que usted necesita es abrazar esa cruz llena de sangre por sus pecados. Abrazar esa obra de amor consumada por Cristo en favor de usted. Y amigo, acuérdese que usted no puede hacer nada para conseguir estas tres obras. A usted no le cuesta nada, pero a Cristo le costó todo. Le costó su propia vida. Y es la vida que usted puede ahora recibir, una nueva vida en Cristo. Una nueva vida de libertad en la que su esclavitud al pecado queda anulada. Y usted viene a ser ahora un esclavo de la justicia, dice la palabra de Dios. Un esclavo de Cristo. Aquel que pagó el rescate. Esta es una esclavitud voluntaria. En las costumbres de la época de la esclavitud, en la Biblia, habían esclavos que cuando recibían su libertad, ellos decidían por lealtad, por amor a sus amos, a pesar que ellos recibían su libertad, querían quedarse sirviendo en una esclavitud voluntaria. Y lo que hacían los amos para identificar a estos que se quedaban de esclavos voluntarios los llevaban hasta sus puertas y perforaban los lóbulos de sus orejas, perforaban sus oídos, de forma tal que cuando alguien veía a un esclavo con esa marca en sus oídos, sabía que era un esclavo voluntario en esa casa. Y nosotros, aquellos que somos rescatados de la esclavitud del pecado, entendiendo la obra consumada en la cruz, esta obra de amor tan grande, nos volvemos esclavos voluntarios de aquel que pagó el rescate por nosotros y decidimos rendir nuestras vidas a Él. Amigo, esta es una gran oportunidad para ti. Esta es una gran oportunidad de que tú puedas alcanzar estas tres obras de beneficio para tu vida. Tres obras consumadas en la cruz. Consumado es. Eso es lo que nosotros recordamos en estos días de Semana Santa. Que Cristo lo hizo todo. No hay nada más por hacer. No hay nada más por hacer. No falta nada. La obra está completa. Lo único que falta ahora para usted es abrazar la obra de Cristo en la cruz y poner su fe en Él. Vamos a orar. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, te damos muchas gracias por esta noche y queremos agradecerte con todo el corazón por la obra completada por Cristo ahí en la cruz por nosotros. Señor, nuestra gratitud, nuestras palabras no van a alcanzar jamás para poder agradecerte la obra que Cristo hizo por nosotros, para pagar el precio de nuestra libertad, para pagar el precio de una nueva vida, de esa esclavitud que teníamos por el pecado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Señor. Cristo pagó el rescate por nosotros. Gracias, Señor, porque en esa cruz dolorosa, en esa cruenta cruz, Señor, Cristo satisfizo todas las demandas de justicia que nosotros no podíamos hacer por nuestras propias obras, por nuestros propios medios. Gracias porque en esa obra podemos ahora acercarnos a ti en una relación de paz, en una relación
de armonía y podemos llegar a ti y decirte Padre, llamarte Abba Padre, Padre nuestro, porque antes estábamos distanciados de ti, enemistados. Gracias, Señor, porque en estos días podemos recordar esa obra de amor. Y que el entender esa obra de amor nos haga a nosotros vivir vidas rendidas a ti, rendirnos ante aquel que lo dio todo por nosotros. Gracias por este tiempo con tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú esta noche, o no sé si mañana, pasado mañana, alguien reenvía esta publicación, esta transmisión y llega a tus oídos este mensaje de salvación, quiero que sepas de que Cristo está ahí esperando por ti. Yo te animo a que si tú deseas entregar tu vida a Cristo y abrazar esta obra de salvación por medio de la fe, busca a alguien, busca una iglesia cristiana en donde se predique la palabra de Dios y busca a alguien que pueda ayudarte a entender con más detalles tal vez de lo que yo he podido hacer en esta noche, a entender la obra grande de salvación que Cristo hizo por ti. Te animo a leer la palabra de Dios, a que tú puedas acercarte a Dios. Dice la palabra de Dios que Dios es un Dios cercano a aquellos que le buscan de veras. Y Cristo está esperando por ti, y seguramente en una iglesia cristiana donde se predique la palabra de Dios vas a encontrar a alguien que pueda ayudarte en esta nueva decisión que tú puedas tomar por Cristo. Queridos hermanos, muchas gracias por estar conectados a esta transmisión. De verdad que ha sido un tiempo muy hermoso de recordar la obra consumada en la cruz. Somos personas muy bendecidas. Nosotros que ya hemos alcanzado la salvación, aquellos que somos hijos de Dios, podemos realmente entender la gran magnitud de lo que Cristo hizo por nosotros. Que esto nos lleve, que esto nos impulse a entregar cada vez más nuestros afectos, a rendir nuestra voluntad a aquel que lo dio todo por nosotros. Eso se llama la santificación, que de repente, uno de estos días, de repente que estamos aquí en cuarentena, podríamos hablar un poco de la santificación también y hacer un estudio de repente a través de la página de la Academia Bautista de Crecimiento. Queridos hermanos, les hago llegar mi saludo, el saludo de mi familia que está aquí conmigo también. Les extraño muchísimo, que Dios les bendiga a todos. Ojalá ahora me texteaba con alguien y le decía, pronto nos vamos a encontrar y nos vamos a abrazar como sabemos abrazarnos, nos vamos a querer como sabemos querernos. Y en la voluntad de Dios esto va a ser pronto. Sigamos orando por nuestro país, sigamos orando por el mundo, sigamos aprovechando estas oportunidades que tenemos de compartir el Evangelio también con los que lo necesitan. Les amo mucho, hermanos, que Dios les bendiga y será hasta una próxima oportunidad. Que tengan todos buenas noches, bendiciones.